Haz volver el arca de tu gloria. Haz volver el arca de tu gloria. Y la gloria del Señor.
venir tu gloria sobre nosotros. Y que llenes tus vasijas con esa gloria. Que llenes tus vasijas con tu gloria. Te lo suplicamos, oh Dios. Bienaventurado el pueblo que sabe
fieles son tus promesas. Fiel es tu palabra y fieles son tus promesas. Te adoramos. Te exaltamos y te suplicamos que seas nuestro escudo y nuestro refugio en el día de la prueba. Que seas nuestro ayudador. Que seas tú ayudándonos, saciando nuestro corazón. Conforme a tu misericordia, que es grande, Señor, porque no hay otro como tú. No hay otro como tú. Gracias por tu misericordia. Oh, gracias por tu misericordia. Bendito seas. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Filipenses capítulo 2. Podríamos decir que estamos llegando casi al final, al centro del mensaje de la carta de los Filipenses. El núcleo mismo. Está dentro del capítulo 2 y el capítulo 3. En el capítulo 2 el apóstol Pablo nos muestra lo que Cristo hizo, dándonos una razón y una motivación para estar en Cristo. Y en el capítulo 3 Él nos muestra cómo lo hizo, nos da su ejemplo, y su ejemplo es Cristo. Por eso Él puede decirle a los creyentes: miren, imítenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Qué lindo podría ser que dijéramos eso. Qué maravilloso sería si pudiéramos decir eso. Hay padres que prefieren decirle a sus hijos: usted no tiene que hacer las cosas que yo hago porque usted es muy niño. O usted no puede hablar como yo porque usted es un niño.
de repente nos han metido en la cabeza que hay cosas que los adultos pueden hacer, y no hablando de cosas difíciles, sino de lo malo, y que los niños no. Creo que es parte misma del engaño que muchos padres han cultivado en su mente y en su corazón para no querer dar ejemplo a sus hijos. Usted no puede hablar así. ¿Por qué está hablando así? Sí, el hijo le voltea y le dice, porque tú lo haces. Sí, pero yo lo hago, pero usted no puede. Estamos en un mundo hoy donde se ha perdido la importancia de dar ejemplo, de servir de un ejemplo para otros. Nadie quiere convertirse en el faro moral de otro. Los hombres tienen miedo porque la mayoría entienden que no hay nada que imitar en el hombre. Y esta porción que vamos a tomar a partir de hoy está después del versículo 5. Ya vimos del versículo 1 al 4 y vimos cómo es la comunión con los hermanos, con el prójimo, no solo con los hermanos, de los que están en Cristo. Son personas humildes, evitan la contienda, no andan buscando su propio beneficio y no se ven como superiores ante las demás personas. Qué difícil eso. Pero lo que la Escritura enfatiza es que en el día que viene, muy cerca está, muy pronto, sobre la tierra solo quedarán personas así, hermanos, como las que describe el versículo 1 al 4 del capítulo 2. Eso lo vimos en la última sesión y está disponible en el podcast y en el canal. Solo quedarán personas como esas, que ven a los demás como superiores. No se sienten grandes ni dignos de admiración o de pleitesía. Porque cuando usted ve a los demás como superiores y se ve usted a sí mismo inferior a otros, es casi imposible hacerle daño a otra persona. La mayoría de veces, cuando le hacemos daño a otras personas, sea con nuestras palabras o con nuestras obras, es porque nos creemos mejores que otros. Al intentar ponernos en una posición superior. Versículo 5. Vamos a leer del versículo 5 al 7 y vamos a tratar de abarcar esta noche algunos aspectos de esto. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vamos a leer hasta ahí. Aquí, por alguna razón, el apóstol buscó la manera de usar unas
las palabras más adecuadas posibles para lo que quería transmitir. Él está hablando de Cristo Jesús y va a presentar lo que los teólogos llaman la kenosis, el despojamiento de Cristo, la manifestación de Cristo entre los hombres. Y empieza diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay un pequeño detalle con ese verso. Y no lo había notado hasta ahora. La palabra sentir no aparece en el original. Es una palabra que agregaron los traductores para darle sentido. Por eso hay otras versiones, como la versión de las Américas, dice: haya en ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Pero la realidad es que las dos palabras se quedan cortas, y creo que por eso el apóstol no usó ninguna de las dos. En el original más o menos diría esto: consideren ustedes lo que hubo también en Jesús Cristo. Esa es una traducción, estoy leyendo de una traducción más literal. Se llama la Biblia textual. Textual porque evita las palabras agregadas y usa lo más posible cercano al texto original. Consideren, y aquí la idea es de mirar atentamente lo que hubo o lo que hizo en Jesús Cristo. ¿Por qué primero Jesús y luego Cristo? Porque aquí, aunque se va a aclarar que es Dios, el pasaje va a mostrarnos que la importancia no es que fuera Dios, que aunque era Dios, va a pasar eso a un segundo plano. No porque sea menos importante, sino por lo que va a decir en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De su condición divina. Cuando Jesús nació y empezó a caminar en esta tierra, esto es difícil de explicar, difícil de comprender, pero déjenme intentarlo, por el bien de los que no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, Él era hombre, pero también era Dios. Era Dios encarnado. Y aunque Él se despojó, como dice aquí la palabra de Dios, no se aferró a la idea de existir de la misma manera que existe Dios. Era imposible que se despojara de toda naturaleza. Se despojó de lo que más se podía haciéndose hombre, pero seguía siendo Dios. Y como esto representaba un conflicto mental para los teólogos y los estudiosos, porque si lo que acabo de decir es cierto, entonces corro inmediatamente a argumentar y a decir que entonces no era 100% hombre, pero sí fue 100% hombre. Y ahí es donde no podemos entender. Pero hay cosas que el ser humano jamás podrá entender. ¿Cómo es que toda la naturaleza divina reposó en el cuerpo de un hombre como Jesús? Es obvio, no fue engendrado por ningún hombre, sino por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es el Hijo unigénito del Padre.
Vamos a considerar algunas cosas. Segunda de Corintios 8:9. Vamos a considerar, bueno, ¿por qué razón creo que es importante mencionarles que la palabra sentir no aparece en el original, en el griego? Porque sentir se asocia con los sentimientos o las emociones. Amén. Y las emociones y los sentimientos nos fueron dadas por Dios, pero no son confiables. Si yo baso lo que va a decir, si yo fundamento lo que este pasaje, esta porción va a decir, lo fundamento en el hecho de nuestros sentimientos, estamos acabados. Porque cada uno podría decir, yo no siento eso. ¿Sabes? No siento humillarme. No siento volverme un esclavo de los hombres, como lo hizo Jesús. No es mi sentir. La otra palabra que usa la versión de las Américas es la palabra actitud. Se acerca un poquito más. Pero las actitudes dependen de cómo una persona fue criada. Las actitudes dependen de cómo una persona fue educada. Amén. Si al niño le enseñaron desde pequeño a dar gracias por todo, por lo que se le da, lo que se le ofrece, cuando alguien le pide sentarse en una silla, cuando alguien le dice siga, le abre la puerta y dice gracias, muchas gracias. La actitud de esa persona cuando sea grande, como se le enseñó desde niño, su actitud es dar gracias por todo. Le parece lo más ¿qué? Normal. Hay personas que no fueron educadas de esa manera y difícilmente dan gracias por algo. Amén. Otro ejemplo. Hay personas que desde pequeñas, especialmente en hogares con un cimiento cristiano, se les enseñó desde niños a pedir perdón. Ahí están entre sus hermanos jugando y el uno golpea al otro sin querer porque están jugando. No hay un contexto de mala intención. Pero el papá corre o la mamá ve la situación y le dice, pídele perdón a tu hermano. Pero es que no tuve la culpa. No importa, pídele perdón a tu hermano. Lo cual es un buen hábito para desarrollar una actitud correcta en la vida. Hay personas que han crecido ya siendo adultos, y esto es un tema muy grave entre personas casadas, que no se les enseñó a pedir perdón, que piensan que los demás o su pareja tienen que dar por hecho que lo que hizo no lo hizo con mala intención. Y como no se les enseñó a pedir perdón, pues no lo hacen. No tienen esa actitud. Pero es una actitud necesaria en la vida. Amén. Porque el Señor nos enseña a pedir perdón. No, yo no pido perdón, yo pido disculpas. Perdón se le pide a Dios. ¿Han oído eso? Es mentira. Esa frase no proviene del Evangelio de Cristo, sino del Evangelio de Satanás. Discúlpame. Lo que una persona cuando dice eso está manifestando es: no quiero humillarme. Punto. Discúlpame. Y seguido, a continuación dirá: no fue mi intención. Cuando de repente sí lo fue. Las actitudes provienen de una crianza y de una enseñanza temprana, pero se quedan cortas a la luz de lo que el apóstol quiere mostrar acerca de lo que hizo Jesús. Porque él, aunque tuvo que aprender la obediencia, amén, ¿estamos de acuerdo en eso?
tuvo que aprender la obediencia. El espíritu que había en él de continuo estaba inclinándose siempre a lo bueno, nunca hacia lo malo. Entonces, aunque una persona cuando niño fue enseñada a pedir perdón, puede que a medida que crezca y se haga un adulto, debido a las circunstancias, endurezca su corazón y se niegue a pedir perdón en diferentes circunstancias o a cierto tipo de personas porque su corazón se ha endurecido. Entonces tampoco la palabra sería la más indicada para agregar en ese texto. La idea en el versículo 5 es: párense a mirar atentamente qué fue lo que hizo Cristo Jesús. Y él sí agrega la palabra también, porque él ya lo está haciendo. Y en el capítulo 1 ha empezado a invitarle a sus lectores y a nosotros a ser como Cristo. Y entre más ahondo en este tema, tengo que llegar a la conclusión de que si en verdad como cristianos entendemos que tenemos la necesidad de ser como Cristo, tenemos que comprender también que la única manera de ser como Cristo es estando en Cristo, no fuera de Cristo. Ahora sí, 2 Corintios 8:9. El apóstol en otros pasajes, voy a usar uno de los evangelios, uno de Pedro, uno de Juan, pero el apóstol Pablo, en el caso del pasaje que vamos a leer en 2 Corintios 8:9, usa otros conceptos para hablar de lo que Cristo hizo. Y me gusta, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Mire que este pasaje leído con entendimiento traerá mucha luz. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Es aquello que recibimos de Dios, llámese don o habilidad para caminar con Él, para hacer su voluntad, para permanecer en Él. Amén. Entonces dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Siendo qué? Rico. Para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. A ver, ¿entienden eso? Si Él quisiera que fuéramos enriquecidos, ¿no sería más fácil con su riqueza? ¿Notan algo raro en el verso? Cuando Pablo está explicando esta verdad a los filipenses, él les está diciendo: mire, la gracia y la gloria de nuestro Señor Jesucristo no estaba en el hecho de que fuera Dios, sino en el hecho de que se hizo hombre. Por eso es que algunos evangelios, especialmente el de Mateo, lo llaman el Hijo del Hombre. Y el Antiguo Testamento así lo llama. Ezequiel usa mucho esa expresión. Léanlo. Entonces leamos de nuevo esto. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. ¿Cuál era su pobreza y cuál era su riqueza? ¿Cómo se hizo pobre? Cuando se hizo hombre. Amén. Cuando se hizo hombre, es lo que él está explicando ahí de manera figurativa. Se hizo pobre, se hizo hombre. Y eso es gracia para nosotros. Ahora,
dice, para que nosotros, a través de esa gracia, con su pobreza, ¿con qué? ¿Cuál es su pobreza? Su humanidad, nos hiciéramos ricos. ¿Y cuál es su riqueza? Su naturaleza divina. ¿Lo captan? No. Miren, parece fácil de comprender, pero no lo es. Porque Satanás es astuto. Y ahora, ahondando un poquito en esto, me doy cuenta que Satanás ha invertido este orden. Para que lleguemos a participar de la naturaleza divina de Cristo, ya voy a leerles un verso que habla de eso. Para que lleguemos a participar de la naturaleza divina, tenemos primero que considerar su humanidad. Por eso es que es tan importante leer los evangelios y entender y ver y comprender cómo vivía él como hombre, cómo se comportaba él como hombre. Por eso es que el apóstol empieza diciendo, miren lo que hubo en él. En otras palabras, entendiendo el contexto global de esta verdad, es: observen cuidadosamente, reparen, consideren muy bien la forma como Cristo vivió cuando se hizo hombre. Por eso le leí la Biblia textual, que no dice Cristo Jesús, sino Jesús Cristo. Porque entendemos que Cristo no es un nombre. ¿Qué es Cristo? Un título. Su nombre era Jesús. Luego se juntó y se dijo Jesucristo. Amén. Como aquel que se llama Pedro Pablo, o mi nombre, Jean Paul. Son dos nombres, no es uno solo. Pero en el caso de él, su nombre era Jesús. Y dice, y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Cristo significa ungido. Es un título. O Mesías. Pero el apóstol está diciendo, miren, yo vengo hablándoles de la importancia de estar en Cristo Jesús. Hasta aquí vamos bien. Amén. Y de repente no quiero que sean extraviados con la idea de que cuando ustedes llegan a Cristo, de repente ya la naturaleza divina, su riqueza, viene sobre ustedes. Y ahora son hijos de Dios. ¿Entienden para dónde voy? Algunos ya creo que saben. Porque lo que predican en otras iglesias, cuando alguien llega buscando la palabra de Dios, buscando a Dios, buscando consuelo, o tal vez buscando algún favor económico o físico, lo que se le dice es que si usted repite esta oración y usted asume algunas actitudes, algunos sentires, usted de repente ahora es hijo de Dios. Usted ahora ya participa de la naturaleza divina, ya participa de la riqueza de Dios, solo con entrar. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Satanás es experto en tergiversar las cosas, en voltearlas, en darles un giro de tuerca para hacernos creer a su manera la verdad, pero distorsionándola. Entonces se le dice a las personas cuando entran a las iglesias, tú eres bendecido para bendecir. Y no sé qué más cosas que les dicen y les profetizan y les hablan como si ya esas personas participaran de la naturaleza divina. Y aquellos que están profetizándole a las personas que entran son personas que de repente llevan 3, 6 meses en la iglesia, un año. Son bebés en Cristo. Bebés en Cristo. Existe una gran diferencia entre ser un bebé y un
adulto. Amén. Ambos comparten la misma naturaleza, son del género humano, pero uno es un bebé y el otro es un adulto. Y el apóstol explica esto muchas veces. Él dice que necesitamos comprender cómo funciona esto. Leí el pasaje de Corintios porque él a los corintios les escribe 2 cartas. No a todas las iglesias el apóstol le escribió 2 cartas. ¿A cuáles le escribió 2 cartas? A los corintios, también a los tesalonicenses, pero la más notable de esta variación es los corintios. Y es que los corintios tenían un gravísimo problema. Los corintios, cuando uno lee, y esto es importante que usted lo sepa para que pueda introducirse en lo que intento mostrarles aquí. Amén. Los corintios tenían un problema, eran una iglesia que estaba llena de dones espirituales. Uy, esa gente profetizaba, tenían dones de lengua, de sanidad, o sea, estaban llenos de poder sobrenatural. Y ellos de repente piensan que ahora están participando de la naturaleza divina, de la riqueza de Dios. Porque es fácil caer en la tentación de pensar que riqueza de Dios es lo que Dios te da y no lo que Dios es. Y cuando hablamos de la naturaleza divina, hablamos de lo que Dios, cuando hablamos de la riqueza que el apóstol menciona en 2 de Corintios 8, no estamos hablando de cosas, sino de ¿qué? De una persona. Por eso les leí Corintios, porque él llega a los corintios y les dice: ustedes no saben que son niños en Cristo. Y la palabra que usa ahí en el griego es bebés, o niños muy pequeños. Es ese niño que de repente se da cuenta que tiene ciertas habilidades y ahora cree que puede hacerlo todo sin supervisión. Puede subir escalas, puede bajar escalas, él puede trepar a cualquier lado. A él le parece que es posible subirse a cualquier lado sin consecuencias, correr en cualquier lugar sin que pase nada. Y él le dice a los corintios, que están llenos de cosas que parecen esa riqueza, que en realidad son parte de la riqueza, pero no la riqueza en sí. Y de repente ahora creen que son ricos. Y el apóstol les escribe 2 cartas, una para darles una paliza, exhortándolos una y otra vez, al tanto que tiene que llegar a juzgar cosas terribles de pecado que están sucediendo ahí. Y en la segunda para consolarlos un poquitico más, pero para darles más instrucciones para que crezcan. Pero él les dice: ustedes son carnales, están en Cristo, pero son carnales. La única manera de que ustedes puedan llegar a ser verdaderamente ricos es que se beneficien primero de la pobreza de Jesús. ¿Cuál fue su pobreza? Su humanidad, como él vivió. ¿Vamos bien hasta ahí? Mateo 11, 29. Creo que no nos va a rendir, pero aquí es donde vamos a pasar más tiempo en este estudio de los Filipenses, en el capítulo 2 y 3. Entonces no hay problema. Si cortamos, enlazamos el próximo jueves. Mateo 11, 29 y 30. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. ¿Es Dios? Sí. ¿Pero es hombre? Sí. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Ahí está hablando el Hijo de Dios, pero lo está haciendo desde su humanidad. ¿Y lo cumplió? ¿Se humilló? Se humilló delante del niño, se humilló delante de Poncio Pilato, se humilló delante de los gobernadores y se humilló delante de los más pequeños. Y fue manso y humilde, de corazón. De corazón. Primera de Pedro 4:1. Vean cómo expresa el apóstol Pedro esta misma verdad, porque todos los hombres de Dios la comprendieron. Primera de Pedro 4:1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Creo que está usando el título de Cristo porque ya él entiende que está entronizado. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Está hablando de su humanidad, de Cristo como hombre. Aunque otra vez, miren, es imposible separar las dos naturalezas, la divina y la humana. Si usted me pregunta, hermano, entonces Jesús padeció como hombre y como Dios, no, ambas cosas. Padeció tanto como hombre y también padeció como Dios. Aunque solo necesitaba hacerlo como hombre. Pero como no podía dejar de ser Dios, se despojó de su gloria, de su posición, no de su ser. ¿Entienden esa diferencia? Se despojó de su posición, no de su ser, no de su esencia. Y eso lo explica el griego cuando uno está leyendo este pasaje de Filipenses. Y primera de Juan 2:6. El apóstol Juan también entiende esta verdad de que tenemos que considerar, tener el sentir, entre comillas, la actitud que tuvo Cristo Jesús. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él, estar en Cristo, debe andar como él anduvo. ¿En qué está pensando el apóstol Juan cuando dice: ustedes quieren estar en Cristo? ¿Qué necesitan? Caminar como él caminó, vivir como él vivió. Pero venga, ¿y cómo? ¿Cuándo? Pues cuando estuvo aquí en la tierra. Hermano, por eso es que no tenemos un evangelio, sino que tenemos 4, contados desde la óptica de 4 hombres diferentes, para que ninguno tenga excusa y podamos aprender lo más que se pueda de la vida de Jesús. Amén. Haya pues en vosotros este sentir. Olviden de la palabra, pero está bien, no vamos a pelear con ella. Ya les hice la aclaración de por qué creo que el apóstol no la puso ahí. Que hubo también en Cristo Jesús, o en Jesús Cristo. Vayamos al verso 6. El cual siendo, y aquí está la clave de todo esto, hermanos. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este pasaje es difícil porque cuando algunos leen la primera parte, especialmente aquellas sectas que dicen que Jesús no es Dios, y son bastantes, testigos de Jehová, los pentecostales unitarios. ¿Y cómo que ellos dicen que Jesús es Dios? Cuando destruyen la Trinidad, destruyen la naturaleza de Dios, humana de Dios. Porque si no hay 3, sino 1, entonces ellos argumentan, los pentecostales unitarios, que cuando Jesús estaba en la cruz, no había otro. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? Aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús.
¿Quién? El Padre. Si no hay esa relación trinitaria, entonces lo que Cristo hizo en la cruz fue fingir. Porque entonces no murió totalmente. ¿Quién lo levantaría? Él mismo, porque era Dios. Entonces ahí sí separan la naturaleza divina de la humana, para decir, no, es que ahí se separó Dios del hombre y entonces el Dios, no, es imposible, es una locura teológica imposible de sostener a la luz de todo lo que la Escritura dice, es absurdo. Entonces cada que él decía, Padre, te doy gracias, estaba fingiendo. No tiene sentido orarle a alguien que es él mismo. No. Pero bueno, eso es parte de otra enseñanza. Volvamos al versículo 6. El cual siendo en forma de Dios. Entonces dice, cuando dice el cual siendo en forma de Dios, algunos dicen, parecido a Dios. Más o menos como que tenía la forma de Dios. Y cuando usan esa palabra, algunos teólogos, como estos que estaba mencionando, de esas sectas, están diciendo que era como en forma de Dios en lo externo. En lo externo, pero no en su ser interior, en su esencia. Pero lo que realmente dice, miren cómo lo traduce la Biblia textual. Dice, el cual existiendo en forma de Dios. El cual existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios. Porque la palabra griega que se usa ahí es como usurpación. La palabra aferrarse es tomar algo que ya no te corresponde. Porque era hombre. Y él entendía que para lograr, y vamos a verlo luego en el pasaje, que para lograr llegar de nuevo a ese lugar del que había salido, necesitaba la cruz. Necesitaba morir en la cruz. Pero vamos a considerar algunas cosas. Esa palabra siendo es muy interesante. El cual siendo en forma de Dios. Esa palabra en el griego literalmente significa estar bajo. Y en el sentido figurado es como estar bajo calladamente, en silencio. Esto se entiende cuando Isaías, hablando del siervo de Jehová, dice que fue llevado como cordero al matadero y enmudeció, o sea, se sometió. Estuvo bajo, aún bajo los hombres. Permitió que los hombres, su creación, lo vituperaran, lo golpearan, lo colocaran en un madero. Esa palabra siendo es una palabra compuesta que significa bajo y la otra parte significa principio. O sea, son dos palabras que componen esta palabra. Porque sí, la palabra significa existir o ser desde siempre. Significa existir o ser desde siempre, pero literalmente la palabra, como es una palabra compuesta, significa estar debajo o bajo, en silencio. Y fue lo que él hizo. O sea, el pasaje va a mostrarnos el cual siendo en forma de Dios, y esto es muy precioso. Estoy mostrándoselo porque lo maravilloso de esto es que otra vez, cuando él se hizo hombre, no podía despojarse por completo de su naturaleza de Dios. Amén. Sí se despojó de su lugar. Otra vez voy a repetir esto porque a algunos les va a costar comprenderlo. Se despojó de su lugar, de su posición, pero no de su esencia. Entonces, si esto es así, cuando Jesús hablaba como hombre, cuando se manifestaba como hombre, también estaba manifestando su carácter divino. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que sabemos, y no por este verso, sino por muchos otros, que Dios es humilde. Amén. Dice, yo quiero habitar. Yo habito, ¿dónde? En las alturas, sí, soy Dios,
pero me gusta habitar con el humilde abajo, con el que está abajo, en el lugar bajo, con el quebrantado de corazón, con el humilde, con el contrito de espíritu. Ahí me gusta morar. Ahí me gusta morar. Entonces, miren que esto apunta a lo que el apóstol le dice a los corintios cuando les habla de la riqueza y la pobreza de Dios. Amén. Él está diciendo, miren, no apunten a la riqueza que Dios sí quiere darles. No apunten llegar allá por otro medio que no sea el de su humanidad, porque de hecho su humanidad está manifestando su naturaleza divina. Y lo hace poco a poco. Por eso él pudo haber aparecido como un hombre de 30 años, ejercer su ministerio de 3 años y medio, morir y se acabó. Nació como un bebé y experimentó todo lo que un ser humano ha de experimentar desde su nacimiento. Lloró cuando nació, fue envuelto en pañales como cualquier humano. No, era el Hijo de Dios, hermano, era humano. Aprendió la obediencia. Esa palabra lo que describe lo que es una persona en su esencia y no puede cambiarse. Amén. Es lo que significa esa palabra, que era siendo en forma de Dios. Y otra vez, ¿por qué es importante esto? Y me detengo y me tomo el tiempo. Porque si vamos a recibir la gracia que necesitamos, o sea, nos urge gracia, hermanos. Amén. Y primera y segunda de Corintios 8:9 dice que esa gracia se manifiesta a aquellos que entienden que para llegar a ser ricos necesitan primero la pobreza de Dios. Es la pobreza que Dios escogió la que nos hará ricos. Amén. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, en la riqueza, en el lugar de gloria del cual un día Cristo salió para hacerse hombre. El que venciere todas estas cosas en este mundo es el camino para llegar a ser verdaderamente ricos. No como se lo están predicando a muchas personas en las iglesias, como que de repente llegas a la iglesia y en cuestión de meses ya eres una persona súper espiritual, totalmente celestial. No. Hay un proceso, hermanos. Y ese proceso implica padecimiento, como lo acabamos de ver en Primera de Pedro. La idea de que siendo en forma de Dios no estimó. Voy a leerlo como está en las Américas. Permítame un segundo. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Parte del énfasis de este pasaje, el apóstol Pablo quiere que consideremos, que nos pongamos. O sea, esto, hermanos, no es solo para leerlo. Amén. Lo que estamos viendo aquí no basta con leerlo, ni con escucharlo en esta predicación. Usted necesita considerarlo a diario. ¿Ha tenido un problema en días pasados en su vida? ¿Ha notado que cuando es un problema grave a usted eso no se le quita de la cabeza? Y usted intenta ocuparse en otras cosas, pero eso sigue ahí. Es lo que necesitamos que pase con esta verdad, que se quede aquí. No que usted salga de aquí ahora y mañana se le olvide. Considerar es que algo se quede en la mente y llegue al corazón. No solo pensarlo, qué bonito eso, qué linda la predicación, pero no es el punto.
Por eso en la versión de las Américas vuelve y usa la palabra considerar. Ahora, ¿a qué no se aferró él? ¿A su naturaleza divina? Sí, en parte, pero principalmente a lo que era como Dios, su posición junto al Padre. Esta es la parte importante de eso. Él se alejó de su Padre para que usted y yo pudiéramos volver a estar cerca del Padre. Él se alejó de su Padre siendo hombre para que usted y yo pudiéramos acercarnos, porque estábamos lejos por causa de nuestros pecados y delitos, para que pudiéramos volver a estar cerca de Dios como Padre. Vamos a leer algunos pasajes. Efesios 2:3. Entre los cuales, Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire, esto es tan tremendo, hermanos, porque ya lo vimos cuando estudiamos Apocalipsis y la iglesia de la Odisea. Ella se considera como rica. El hombre se considera rico. ¿Saben por qué el hombre no busca a Dios? No lo necesita. ¿Para qué? Si yo puedo solo. Y si acaso alguna situación me sobrepasa, pues Dios tiene que estar ahí. Lo que me han enseñado es que si yo grito o lo busco, pues Él tiene que estar ahí. Si algo va a notarse en los días que viene, es lo que dice Proverbios 2 y 3, que Dios lleva siglos clamando al hombre, buscándolo, llamándolo desde las esquinas de las calles, desde las plazas, desde su casa, cuando va para su casa, cuando sale de su casa. Dios ha estado llamando al hombre continuamente de muchas maneras, y el hombre le ha dado la espalda. Dice Proverbios 2 y 3 que cuando llegue el día de la prueba y esa persona clame al Señor, Dios tampoco lo escuchará, porque esa persona no escuchó a Dios. ¿Les parece justo? No, porque Él es Dios y Dios es amor y Él tiene que escucharme. No, no es lo que la Biblia dice. Recuerden lo que les enseñé, hermanos, el domingo antepasado. Juan capítulo 7. Necesitamos creer en Cristo como dice la Escritura. Todo aquel que cree en mí como dice la Escritura, no como alguna persona se le ocurra, no como esos que aparecen en TikTok, que parecen pastores y dicen cosas bonitas de la Biblia y reparten bendiciones por likes. Es absurdo. No sé a qué horas alguien piensa que alcanzará una madurez en Cristo Jesús alimentándose de videos en las redes sociales. Es absurdo. Necesitas ir a un lugar secreto y meterte con Dios, arrodillarte y suplicar su misericordia, empezando por su perdón. No recibiendo verdades a medias, engañosas en muchos casos, de hombres que aparecen en las redes sociales. Cristo se despojó de su naturaleza, no se aferró a su riqueza. Y ahora, ¿qué nos está pidiendo? Lo acabamos de leer en Efesios 2:3, que nos despojemos de lo que somos. El asunto es que no nos creemos ricos.
y nos aferramos a nuestra vida como si fuéramos ricos, pero no entendemos que somos miserables. Nuestra condición, si en verdad fuéramos ricos, nuestra riqueza al lado de la pobreza de Cristo Jesús no tiene comparación. La pobreza de Cristo Jesús puede hacer rico al más rico. Pero como no somos ricos, sino que somos pobres, miserables, ciegos y estamos desnudos, necesitamos esa pobreza, ese estilo de vida, esa manera de vivir, esa sujeción, ese estar bajo la voluntad de su Padre. Y de ser capaz, aún siendo Dios, de guardar silencio frente a las cosas que tal vez Él consideraba que eran mejores, pero siempre se sometió a la voluntad de su Padre. Segunda de Pedro 1:4. Estoy mostrándoles cómo imitamos nosotros esto que está mencionando el versículo 6. Por si no lo captaron, lo leo de nuevo mientras buscan segunda de Pedro 1:4. Les leo el pasaje anterior. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La naturaleza de los hombres hoy que están sin Cristo es que son hijos de ¿qué? ¿De Dios? De ira. Hermano, todos somos hijos de Dios. No, que no te engañe nadie. La Biblia no dice que todos son hijos de Dios. No, Dios ama a todos. No, eso es falso. La Biblia no lo dice. Bueno, entonces Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No, eso también es falso. Dios aborrece al impío. El impío es pecador y está enojado con él todos los días. Por eso necesitamos estar en Él. Y como era imposible para nosotros, amén, imposible, envió a su Hijo para que se hiciera hombre y nosotros entráramos espiritualmente en esa naturaleza de Cristo como hombre. ¿Difícil? Esto es muy difícil de comprender, hermanos. Si fuera fácil, ya estaríamos viviéndolo. Mira lo que dice segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales, ¿ya estás ahí? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Pero ¿cómo se hace eso? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Y cómo se hace eso? Pedro lo explica. Hay que padecer en la carne, la cruz. Por eso Jesús como hombre invita a todos a tomar la cruz. Otra vez, ¿qué es la cruz? Negarnos a nosotros mismos. No hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y negarnos a nuestros deseos, a los deseos de nuestros pensamientos, a los deseos de nuestra carne, la voluntad de nuestra carne, como dice en Efesios 2:3. Romanos 11:24. Se nos acabó el tiempo. Romanos 11:24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. ¿Por qué estoy leyendo este verso? Para que veamos lo que sucedió. Tenemos una naturaleza, teníamos los que hemos nacido de nuevo. Amén. Éramos como gentiles, ya no. Ahora somos hijos de Dios. O sea, judíos por naturaleza, según Romanos 3. Un verdadero judío hoy es el que tiene la vida de Cristo morando
en Él. Dice que nos tomó, nos arrancó de un olivo silvestre y nos plantó en el olivo verdadero, Cristo. Era imposible, pero nos saca de esta naturaleza para injertarnos en esta. Hermanos, cuando el apóstol Pablo dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, nos está dando desde ya una señal, una clave. No vamos a llegar a ser verdaderos hijos de Dios si no nos despojamos como Él se despojó. ¿De qué tenemos que despojarnos? De nuestra naturaleza, de la que hemos sido arrebatados, de la voluntad de la carne, de los deseos de la carne, de los pensamientos carnales, de la concupiscencia, de la idea que tenemos de nosotros mismos, de que soy rico, de que no tengo necesidad y por eso no busco a Dios. Por eso, si me queda tiempo, tal vez lea la Biblia. Si me queda tiempo, tal vez vaya a la iglesia. Si me queda tiempo, tal vez ore. Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y anden en amor, como también Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miren, no vamos a alcanzar a llegar hasta ver todo el versículo 7, pero quiero cortar aquí enfatizando algo. Lo que el apóstol, para dejarlo como un avance para el próximo jueves, lo que el apóstol está intentando mostrarnos es cómo es el amor de Dios. Todos quieren hablar del amor de Dios. El amor de Dios implica despojarse de algo, vaciarse de algo, porque es la palabra que usa en el versículo 7 cuando dice se despojó, se vació. Como coger el contenido que hay en una vasija y vaciarlo por completo y dejar el vaso vacío, sin nada. Pero no, hoy la gente llega a las iglesias y no le hablan de vaciarse por completo. Le dan la idea de que tal vez tenga que dejar algunas cositas. Mire, usted deje de fumar, no consuma licor, no diga malas palabras, usted ahora es cristiano. Con eso resolvió el asunto. No decir malas palabras, no fumar, no emborracharse, son consecuencias benditas de una vida santa interior, no de cosas impuestas por los hombres. Amén. No es que otro hombre venga y te diga, tú no puedes hacer eso. No, porque si yo te lo digo, te estoy poniendo en una situación donde no vas a ser capaz. Porque no tienes la habilidad espiritual para lograrlo. Necesitas acercarte a Dios de tal manera que puedas recibir la gracia necesaria. Y eso se da cuando aceptas renunciar a tu naturaleza para tomar la de Cristo como hombre. Dos pasajes para que esto quede bien introducido para la próxima semana. Juan 10, 17. Estamos ahí, Juan 10, 17 y 18. Y terminamos por hoy con esto. Por eso me ama el Padre. Escucha. Está hablando Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Se despojó. Se despojó de su comunión con Dios y no se aferró. No de su comunión diaria, sino de esa relación de gloria que tenía con Dios. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Escuchen esto, hermanos, nadie me la quita.
Está hablando el hombre. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Este verso habla de cada uno de nosotros. Usted tiene el poder para poner su vida en sacrificio por Dios o para no hacerlo. Y eso es lo que la Biblia llama amor. Por eso es que dentro de ese mismo contexto y ese mismo discurso dice que los que aman a Dios, en Juan 15 y 16, son los que guardan sus mandamientos, o sea, los que hacen la voluntad de Dios. Y este hombre está diciendo: yo recibí de mi Padre este mandamiento. ¿Recuerdan cómo seremos verdaderamente ricos? A través de su pobreza. ¿Y qué es su pobreza? Su naturaleza humana, su humanidad. Y él como hombre, ¿qué recibió de Dios? Un mandamiento. ¿Y cuál es? Pon tu vida, despójate. Miren, esto es absurdo, hermanos. Yo reconozco que no lo comprendo, porque aquí en Filipenses dice que cuando ya siendo hombre, y ya lo veremos después, que ya estando en la condición de hombre, como si no fuera suficiente, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La excusa de millones de cristianos hoy para no obedecer al Señor en muchas cosas, entendiendo que Jesús es nuestro modelo y nuestro ejemplo, es decir, es que Él era Dios. Claro, pero yo soy hombre. Y cito pasajes: vendido al pecado, lo que no quiero, eso hago. Claro, pero ¿por qué? Llega a Romanos 8: lo que no quieres haces porque no estás bajo el control del Espíritu, estás bajo el control de tu naturaleza caída. Llega al capítulo 8 de Romanos y camina como los hijos de Dios, siendo guiados por el Espíritu. Y un pasaje más y terminamos. Porque el amor de Cristo, 2 Corintios 5, 14 y 15. Otra vez el apóstol Pablo a los Corintios. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, teniendo este pensamiento, este sentir, esta actitud, considerando esto, teniendo esto en nuestra mente, que si uno murió por todos, ¿quién es ese? Jesús. Luego todos murieron. ¿Ven la bendición de estar en Cristo, hermanos? Luego todos murieron y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para quién, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Al terminar del capítulo 2 de Juan, de Filipenses, él va a decir que sí, murió en la cruz, resucitó y ahora está sentado gobernando a la diestra del Padre. Su pobreza nos puede hacer ricos, y esa gracia se va a derramar en el hecho de que tengamos el mismo pensamiento, el mismo propósito, el mismo mandamiento. Este mandamiento recibí de mi Padre, es para usted y para mí. Esa es la idea del mismo sentir. No quería que quedara como un sentir, una actitud. Quiero que quede como dice al final del del versículo 18 de Juan 10: este mandamiento recibí de mi Padre. Es el mismo mandamiento para usted y para mí. Pon tu vida. ¿Dónde? En la cruz. O sea, vacíate, despójate, no te aferres a lo que consideras tu riqueza. Él sí se despojó de una verdadera riqueza. Nosotros
Creemos que nos despojamos de grandes cosas por Dios. Por eso es que algunos no quieren buscar al Señor, porque es que, no, hermano, es que eso de uno ir a la iglesia, entonces ya no voy a poder hacer esto, y no voy a poder hacer esto, y ya no voy a poder hacer esto. Como si fuéramos ricos, como si las cosas que nos están pidiendo Dios que dejemos fueran riqueza, cuando en realidad, como lo vamos a ver en el capítulo 3, son basura, no riqueza. Pongámonos en pie. Él lo dice en el capítulo 3. Todas esas cosas que yo consideraba mis riquezas, y si eran riquezas verdaderas, Él dice, eso para mí, basura. Basura. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Conoces esa gracia? Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. ¿Conoces esa gracia? Hermanos, yo puedo decir, conozco esta gracia en parte. Ahora quiero conocerla en su totalidad. De verdad que la vida de Cristo es mayor riqueza que cualquier riqueza en este mundo. ¿Cómo se traduce esto? David le decía al Señor, es mejor un día en tu presencia que 1000 días fuera de tu presencia. David entendió, y era un hombre rico, y se despojó de toda su riqueza. Entendió que la pobreza que Dios le ofrecía, entre comillas, la vida de Cristo, era mayor riqueza que cualquier riqueza. Por eso él no quería salir de la presencia de Dios. Y verdaderamente era un hombre rico. ¿Cómo queremos vivir nosotros? ¿Cómo queremos terminar la carrera? ¿Cómo queremos que se nos recuerde cuando nos vayamos de este mundo? ¿Crees que despojarte, abandonar algo, dejar algo de este mundo es una pérdida? Hermanos, no lo es. Tal vez estemos tan aferrados a algo que dejarlo y soltarlo parezca doloroso, y tal vez lo sea, y parezca una pérdida, y tal vez lo sea. Pero para ganar a Cristo, nada se compara, hermanos. Como les he venido diciendo, si tomáramos todos los placeres de este mundo y todas sus riquezas y toda su gloria, y las juntáramos y las pusiéramos al lado de la eternidad, todas las riquezas y los placeres y las glorias de este mundo no equivaldrían ni a un segundo en la eternidad con Cristo. Ni a un segundo. Es un pensamiento que me estoy metiendo aquí en la cabeza. Estoy considerándolo, porque quiero ponerlo en práctica. Quiero decir como este hombre, Jesús, este mandamiento lo recibí de mi Padre, y también lo ha recibido usted. Si está escuchando esta palabra hoy, este mandamiento también es para usted. Ponga su vida. Nadie se la va a quitar. No lo van a coger del cuello. No lo van a obligar a orar, a leer la Biblia, a despojarse del adulterio, de la fornicación, del orgullo, de la mentira, del robo, de la envidia, de la lujuria, de la avaricia. Nadie lo va a tomar del cuello a obligarlo para que usted se despoje de eso. Dios le ha dado a usted, como lo hizo con Jesús, le ha dado la potestad de que usted lo haga voluntariamente. ¿Saben por qué? Porque eso es amor. Y Dios quiere caminar con hombres y mujeres que lo amen. Que lo amen. Porque es el amor que su Hijo nos mostró. En esto conocen el amor que tengo por mi Padre, que pongo mi vida, nadie me la quita.
Voy a mostrárselos el próximo jueves. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que nos revele esa gracia que el apóstol Pablo describe en 2 de Corintios 8 y 9. Cierra tus ojos y dile con tus palabras: muéstrame esa gracia. El apóstol dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre. Dile esta noche: Señor, yo quiero conocer esa gracia. Muéstramela. Revélame esa gracia a mí. Muéstrame, revélame que Jesucristo murió en esa cruz por mí. Revélame esa gracia, házmela conocer, que yo la haga mía, que viva por esa gracia y que a diario pueda considerar lo que tú hiciste para que yo haga lo mismo. Tú te despojaste de grandes riquezas y me pides a mí que me despoje de la vanidad de este mundo, de los placeres que no aprovechan. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu gracia. Revélanos tu gracia. Por amor de tu nombre, Señor. Gracia, oh Dios, para entregarte mi ser. Gracia, oh Dios, y a tu reposo entraré. Quiero que lo cantemos una vez más, pero a la luz de lo que hemos aprendido hoy, de lo que hemos escuchado hoy. Gracia para amarlo más. Y esa gracia va a fluir en tu vida en la medida que tú cumplas ese mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? El que me ama guardará mis mandamientos. ¿Cuál es ese mandamiento? Que tú pongas tu vida, que te ofrezcas al Señor para que Él tome el control de tu vida, para que Él gobierne tu vida, para que Él entre en tu corazón y te llene con su presencia y te limpie con su sangre y te perdone y te atraiga con su espíritu. Cantemos una vez más ese canto y hagámoslo con entendimiento. Gracias, oh Dios, para entregarte mi ser. Gracias, oh Dios, y a tu reposo entraré.
amor no fingido, un amor verdadero. Derrama pues esa gracia en nosotros para guardar ese mandamiento que nos has dado, rendir nuestras vidas a ti por completo, lo que somos. Cualquier cosa que consideremos nuestra riqueza, queremos ponerla a tus pies. Nuestra vida, lo que somos y lo que poseemos, Señor, para que a través de tu pobreza lleguemos a ser verdaderamente ricos, verdaderamente ricos. Gracias por tu palabra. Gracias por hacer que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón. Dependemos de esa obra del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.